Saludos a todas y todos los cibereducadores que participan en el cuarto Congreso Virtual de Educación y TIC, la Escuela del Futuro. Mi nombre es Antonio Delgado, mejor conocido en las plataformas sociales como Edumorfosis. Agradezco muchísimo a la profesora Natalia Gil y a todo el equipo de trabajo de la red Accelerate que coordina este interesante Congreso Virtual de la Educación y TIC. Mis saludos y abrazos para toda la comunidad latinoamericana y estadounidense, algunos compañeros que siempre se conectan con nosotros desde diferentes estados y que comparten en las diferentes redes y plataformas educativas. Así es que un abrazo para todos ustedes. ¿Qué me mueve a estar aquí participando con ustedes? Pues precisamente este es el tema, los paradigmas educativos. Y esto se debe a que la educación del siglo XXI atraviesa por una serie de transformaciones que son socioculturales, económicas, políticas, tecnológicas y por supuesto la pedagogía no se puede quedar atrás. Estamos hablando de una sociedad que es líquida, que hoy día lee, escribe, aprende y se comunica en diversidad de formatos. Estamos hablando de una ciudadanía que se aleja de la era industrializada, de lo que antes era el consumo en masa, para entonces adentrarse ahora a una sociedad nueva, que se conoce como la innovación en masa. El sistema educativo que nosotros conocemos no fue concebido para la generación estudiantil contemporánea, y es por eso que más o menos desde el año 2000 han empezado a surgir unos nuevos paradigmas educativos con el propósito de transformar la educación tradicional. Y esto es más o menos cuando la tecnología entra y juega un papel bien predominante en el campo de la educación. Estamos hablando entonces de nuevos liderajes que rompen las funciones tradicionales del docente innovador. Hoy día hablamos de un educador que es disruptivo, que utiliza efectivamente una serie de herramientas, de recursos, aplicaciones blandas en el proceso de aprendizaje hiperconectado. Transmitir el conocimiento ya no es suficiente. Ahora necesitamos accionarlo en una diversidad de contextos posibles. El aprendizaje del siglo XXI ya no se da en los mismos lugares, con las mismas herramientas y con los mismos instrumentos de evaluación. Los nuevos paradigmas educativos nos ofrecen una diversidad de ecosistemas de aprendizaje articulados a la altura de los tiempos. Y eso precisamente es lo que me tiene aquí compartiendo con ustedes. Vamos a hacer un resumen de cuáles son esos paradigmas. Son los que mayormente han acaparado la atención a nivel mundial. Y ustedes están viendo el gráfico aquí. Ese gráfico lo hice hace un tiempo y jamás esperé pues que el artículo que escribí le diera la vuelta al mundo y que los educadores conozcan un poquito más de estos paradigmas. Así que es muy bueno conocer todo lo que está ocurriendo en el contexto educativo y trascender lo que está ocurriendo en el aula, porque todo lo que ocurre ahí se ha quedado encapsulado. Todo lo que esa gente que ustedes ven ahí en ese gráfico, todo lo que aportan, su tiempo, su dedicación, está públicamente disponible en las redes. Así que aprovechen ese conocimiento que ellos comparten, porque la educación del siglo XXI se está moviendo hacia esos paradigmas. Son grandes influyentes, los invito a que los sigan en las diferentes redes. Y vamos a empezar precisamente por el conectivismo. Por el conectivismo entendemos que es la teoría de aprendizaje para la era digital, y esta fue desarrollada por George Siemens conjuntamente con Stephen Downes, y ellos la crearon pues basándose en el análisis de que las teorías que nosotros conocemos, que son las del conductismo, el cognoscitivismo o el constructivismo, pues tienen unas limitaciones, ¿verdad? Porque están dejando a un lado la tecnología como un recurso con el que nosotros pues vivimos, compartimos, nos comunicamos y aprendemos. Precisamente de ahí es que surge el conectivismo. Y es la integración de los principios explorados. Tiene que ver mucho con la teoría del caos. Sigan esa teoría, que es muy importante. Es uno de los núcleos de la formación del conectivismo. También las redes neuronales o la neuroeducación, y la teoría de la complejidad y las teorías de la autoorganización. Son temas muy importantes y todo eso influyen grandemente
en la creación de lo que es el conectivismo, aunque hay una comunidad de educadores que entiende que el conectivismo no es una teoría, sino como una perspectiva educativa. Y desde mi punto de vista personal, aunque muchos no crean que el conectivismo es una teoría, para mí me gusta mucho por el hecho de que es más una práctica tecnosocial. Eventualmente, pues, con el conocimiento de lo que ocurre adentro, nuestras neuronas, eh, y cómo esto afecta la psicología cognitiva, entiendo que pudiera eh, aceptarse, tener una aceptación por parte de la comunidad internacional. Así que es muy interesante esta teoría. Y esta teoría de aprendizaje el aprendizaje es visto como un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes y que no están necesariamente bajo el control del individuo. Y es por eso que el conocimiento, entendido como un conocimiento que es aplicable, puede residir fuera del ser humano, por ejemplo, dentro de una organización, e incluso está dentro de las bases de datos cuando buscamos los artículos, ¿verdad? Y las informaciones para nosotros trabajar en los diferentes proyectos académicos. Y también se enfoca en la conexión especializada en conjuntos de información que nos permite aumentar cada vez más nuestro estado actual de conocimiento. La teoría tiene muchísimos postulados, ¿verdad? Los invito a que los lean, busquen el libro Conociendo el conocimiento de George Siemens. Y ustedes van a ver muchos postulados como este, ¿verdad? El aprendizaje, el proceso de contar nodos especializados o fuentes informativas, la capacidad de saber es más crítica que lo que ya se es conocido, se logra nutriendo y manteniendo conexiones necesarias que faciliten el aprendizaje continuo, es la habilidad de ver las conexiones entre los campos, ideas y los conceptos, que es la destreza principal de la teoría. O sea que es bien interesante ver cómo la tecnología influye muchísimo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes cuando se conectan en diferentes herramientas web, aplicaciones, servicios. Y vemos pues cómo esto de diferentes maneras influyen, impactan en el proceso de aprendizaje de los jóvenes, principalmente los niños y los jóvenes que están ahora en el sistema escolar. De aquí pasamos a la teoría de e-learning 2.0 y obviamente esta teoría entra en el juego como una conexión entre lo que es el conectivismo. El aprendizaje 2.0 surge de Stephen Downes y dice él que es la web 2.0 aplicada al aprendizaje y la formación. Ese es el fin, ¿verdad? El núcleo de esta teoría. La forma de ver la web como una plataforma donde desarrollar aplicaciones que vayan mejorando cuanto más gente las utilice. Y básicamente de lo que se trata es de utilizar el aprendizaje informal, sin un currículo alguno, adaptado más a las necesidades de cada estudiante en un momento dado, y de seguir la teoría conectivista del aprendizaje, que básicamente viene a decidir que el aprendizaje tradicional, que es el que está basado en contenidos, no sirve actualmente. ¿Debido a qué? A la gran rapidez con la que fluye el conocimiento de hoy día a través de las redes, y que lo importante es permitir que ese conocimiento fluya y que cree conexiones entre sus fuentes. Eso es lo que precisamente estamos haciendo aquí en la red, ¿verdad? En este congreso. Y también estamos hablando con el uso de las diferentes etiquetas y las búsquedas de lo que es el e-learning 2.0, porque se sustenta en la teoría pedagógica del conectivismo. Es bien interesante. Cuando se habla de herramientas sobre lo que puede implementar el e-learning 2.0, se citan entre muchas herramientas los blogs, las páginas wiki, herramientas colaborativas como lo Google Drive, como Expressy para diseñar presentaciones en formato web, las redes sociales como Facebook, Google+, los tableros de Pinterest y el microblogging de Twitter. En el aprendizaje 2.0 es uno que es informal, es el que te enseña para la vida, está compuesto por redes sociales, los wikis, los blogs, todo eso, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a ser prosumidores, a consumir contenidos, pero a la misma vez nosotros creamos nuestros propios
recursos de aprendizaje. No necesariamente por los LMS institucionalizados, que es lo que utilizamos. El aprendizaje 2.0 se da más bien por las redes, cuando la gente se conecta. Y lo que está ahora hablándose mucho son los MOOCs, que es el uso de Moodle como plataforma que tienen que ver con el aprendizaje abierto, masivo, en línea. Y eso está rompiendo, ¿verdad?, con lo que se tiene tradicionalmente, que es lo que se usa en la universidad, el LMS, ¿verdad? El Moodle, el Blackboard, como un entorno donde se alojan los contenidos y que los estudiantes entren ahí a hacer las tareas y a contestar las preguntas de los educadores. Y eso es lo que se trata de romper. Así es que estamos hablando, cuando hablamos un poquito del e-learning 2.0, estamos hablando de redes de aprendizaje que son sociocolaborativas, contenidos que son generados por los usuarios, en este caso los estudiantes y los profesores también, agregando etiquetas y abriendo los canales, ¿verdad?, de RSS para recibir la información de manera automatizada. Estamos hablando de compartir el conocimiento, de generar y administrar los ambientes personales de aprendizaje. Estamos hablando de la sabiduría de las multitudes, que es lo que genera la inteligencia colectiva, utilizando las redes como tecnología, ¿verdad? Diversas tecnologías dentro de esas redes y promoviendo la creatividad y la innovación. Eso es lo que nos ayuda a trabajar con esta teoría del aprendizaje 2.0, muy interesante, lo que Stephen Down nos trae. El charismo me encantó porque esto es más como una filosofía, pero el charismo está fundado en la neurociencia y el estudio del modelo de funcionamiento del cerebro humano, donde se establece que una neurona no es una simple célula orgánica, sino un procesador que es biológico y que eléctricamente activa otras células y que se genera una red bien poderosa. Y esto lo que hace es que grupos de neuronas van creando redes ampliamente interconectadas que mediante el cambio de la naturaleza de la sinapsis entre las células son capaces de procesar información y aprender. Una neurona, al compartir las señales químicas con las otras neuronas que las rodean, pues es capaz de integrarse en redes más significativas que la van manteniendo activa y viva. Además, esta lógica tan simple se repite y es amplificada, ya que todas las neuronas funcionan básicamente según ¿verdad? Este principio de conectar y compartir. Y dentro de su propia naturaleza, el cerebro es algo que es abierto también. ¿Por qué la sociedad no puede ser tan abierta como son las neuronas que van recorriendo por nuestro cerebro, intercambiando datos, información? Es bien interesante esta filosofía, ¿verdad? Y porque lo que hace es que fomentar y traer esta analogía de que nuestro cerebro fomenta la idea de compartir por su propia naturaleza, y el ser humano es lo mismo, podemos hacer lo mismo. El charismo no tiene que ver nada con comunismo, ni socialismo, ni ninguna ideología política, sino de lo que busca es prácticamente el estado de compartir por naturaleza. Y tiene que ver con el mantenernos, ¿verdad? Compartiendo la información, haciendo una justicia social, porque el conocimiento le pertenece a toda la humanidad y no a una persona en específico. Y el charismo puede ser implementado en cualquier discurso cultural, en comunidades de práctica y en contexto de resolución de conflictos, y es también un antídoto contra la depresión social, ya que no compartir supone un lastre que arrastra hacia abajo a nuestra sociedad. Y luego de estudiar un poquito lo que es la filosofía del charismo de Isaac Mao, me gustaría pues pasar a la siguiente, que tiene que ver con socionomía. Y socionomía viene de la psicóloga educativa Dolores Rage. Y por socionomía lo que se entiende es, ¿verdad?, la importancia de evolucionar desde el aislamiento hacia la hiperconectividad. Los medios tradicionales se han socializado y hemos vuelto a los espacios sociales interactivos como medios de comunicación.
Somos muy poca cosa cuando estamos aislados, muy fuertes cuando estamos conectados, y eso lo vemos muchos educadores, que hemos convertido nuestros escritorios que están aislados en un cubículo extendido, capaces de conectarnos con educadores o profesionales de otros lugares. Y ya establece que la conexión permanente y ubicua en comunidades cada vez más amplias, pues la vivencia en unos espacios públicos, cómo convertimos las plazas del pueblo renovadas y cada vez más presentes en la vida social y cultural y política, pues lo harán, ¿verdad? Como individuos, sociedades y cada vez más libres. Una nueva ciudadanía que colma nuestras ansias insaciables de socializar está en el éxito de una web social que está aquí, que llegó para quedarse. Las que llamar, como se conocen, ¿verdad?, como las redes sociales, precisamente en el honor a esa cualidad de facilitadoras de la participación social, la consolidación de un mundo computacional, la cada vez mayor presencia de los diferentes sensores que nos dan información y que nos ayudan a construir conocimiento, a pronosticar fenómenos emergentes. Es bien importante, ¿verdad? Y ahí está el poder ilimitado de procesamiento que nos ayuda a transformar el mundo en un sistema mucho más medible, incluso hasta, como dice Doris Rakes, programable. Se habla de una renovación con los datos, incluso de una revolución científica en cuanto al paradigma de lo que es la ciencia, de más de una de las que se identifican hoy como tendencias hacia las formas alternativas, más rápidas, más eficientes de hacer las cosas en el ámbito de la investigación. Las ciencias sociales y sus profesionales pueden evolucionar gracias a las técnicas de análisis de datos si aprenden a recopilarlo, a utilizar estos sensores, ¿verdad?, recopilándolos, representando esa información, hacerlos más interoperables, analizarlos para cambiar en consecuencia de nuestros entornos. Cualquier tecnología que surge de lo social, según Doris Rakes, también cambia de cierto modo la sociedad que la está creando. El individuo conectado no es el mismo gracias a la web, y fenómenos como la sociedad del espectáculo van evolucionando afortunadamente hacia unas sociedades de participación mucho más adaptadas a las posibilidades actuales. Hablamos con extensión sobre el empoderamiento, sobre cómo la vivencia de la web a través de un proceso de generación inevitable, de disonancia cognitiva, de malestar y posterior resolución muy conocido, ¿verdad?, en el campo de la psicología, que se va vinculando en especial con las revueltas sociales que han protagonizado en el año 2011 los indignados y las revoluciones, ¿verdad?, de la primavera árabe, el Occupy de Wall Street y en fin otras situaciones, ¿verdad?, otros movimientos sociales bien grandes que se han dado. Todo esto parte de este interesante paradigma que influye a nivel educativo, porque estamos rompiendo del uso de la tecnología como lo que se conoce como un TIC, tecnología de información y comunicación, y nos movemos ahora a una tecnología más TEP, que es tecnologías de empoderamiento y participación, y TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Así que lo invito a que compren el libro de Doris Rakes de socionomía. Y de aquí brincamos a una técnica, no es una filosofía o una teoría, pero bien interesante. Bring your own devices. Es la teoría, es una técnica bien interesante. Algunos le dicen como una política empresarial, y lo que hace es que los empleados traen sus propios dispositivos al lugar de trabajo para tener acceso a los recursos de la empresa, pues como los correos electrónicos, entrar a las bases de datos a buscar información, a buscar datos, ¿verdad? Y los archivos, entrar a los archivos de los servidores, así como aplicaciones personales y acceso a los diferentes datos. También se le conoce a esta estrategia, en español, trae tu propia tecnología, bring your own devices. Es bien interesante porque lo que busca es traer que a la escuela los estudiantes vayan trayendo sus propias tecnologías y vayan dándole optimización, mantenimiento a los recursos, pero a la misma vez utilicen sus propias computadoras, dispositivos móviles o teléfonos inteligentes en el proceso
de conectar la información y de entrar en el proceso de construir en nuevas redes informativas y que puedan ser publicadas y puedan ser compartidas a través de estas redes. Y todo eso se puede hacer desde la computadora personal. A nivel educativo es un concepto pues, que consiste en permitir o promocionar que los estudiantes utilicen en el aula sus propios dispositivos, las tabletas, ¿verdad? O los teléfonos inteligentes, como les dije anteriormente, y que esa cantidad de aplicaciones educativas multiplataformas que están disponibles en el día de hoy de manera gratuita en la red nos hace posible que esta sea una alternativa muy viable para el aula. Algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los docentes utilicen, ¿verdad?, esta tecnología como una nueva metodología y que esté atada al diseño de escenarios de aprendizaje que lleva a cabo cada profesor para decidir la orientación que dará el uso de estos dispositivos dentro de la sala de clase. Estamos hablando de actividades para buscar información, ¿por qué no? Es lo tradicional, pero es importante buscar información. Pero una vez la buscamos, la encontramos, ¿cómo sacamos juicio de lo que estamos buscando? ¿Cómo somos críticos? ¿Para qué? Para desarrollar nuevos conocimientos, para entender cómo se utiliza una aplicación o plataforma específica que me ayuda a conectar ese conocimiento que yo tengo en mi mente, cómo creamos gráficos, cómo creamos cuadros, cómo hacemos grabaciones en video para registrar nuestras lecciones, cómo intercambiamos el contenido con los estudiantes de todo el mundo, no solamente del lugar donde estamos. Hacerlo bien globalizado, bien interesante. Este método de Bring Your Own Devices, trae tu propia tecnología, lo que promueve una participación activa, interactiva de los estudiantes con los contenidos, ¿verdad?, en los diferentes tipos de asignaturas y brinda al profesor la posibilidad de ampliar muchos horizontes de posibilidades al convertir estos dispositivos móviles en herramientas que son útiles para proporcionar nuevas oportunidades de aprendizaje. Así que busquen muchísima información en la internet de lo que es el BIOD. Hay muchos modelos, hay muchas estrategias y técnicas bien interesantes que se pueden utilizar siguiendo esta técnica. Y pasamos ahora a Sir Ken Robinson. Creo que muchos de ustedes ya lo conocen, pero él es el gran promotor de lo que es la creatividad en la educación. Sir Ken Robinson es un educador, es escritor y conferencista británico. Creo que es uno de los que más acceso ha tenido de parte de la comunidad educativa y la comunidad en general a sus conferencias en TED, donde dice que la escuela está matando la creatividad. Son videos bien interesantes y la importancia de romper con el paradigma industrializado en el sistema educativo. Él cree que todo niño es un artista, porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. La razón de que no tienen ningún miedo a equivocarse, hasta que el sistema, cuando ellos entran a ese sistema, les va enseñando poco a poco que el error existe y que deben avergonzarse de él. Él critica los exámenes, porque precisamente hacen eso, ¿verdad? Que el estudiante se avergüence de lo que está haciendo. No está en contra de los exámenes como tal, pero sí de hacer que esos exámenes sean en el centro del sistema educativo y que las notas, las calificaciones sean la única finalidad del sistema educativo. Él entiende que si uno no está preparado para equivocarse, nunca va a acertar. Solo lo que va a hacer es terminar copiando. Uno no va a ser original. Él dice que las pruebas las piden los mismos que penalizan en sus organizaciones, universidades, colegios. Y ese sistema lo que ha hecho es estigmatizar el riesgo y el error. En cambio, incentivando la pasividad, el conformismo y la repetición. Las clases son pasivas porque los incentivos para estar calladitos y tomar apuntes y de repetir son mayores que los de arriesgarse a participar y tal vez meter la pata, como dice él, ¿verdad? Así que tras 20 años en el sistema educativo, en 5 niveles que consideran en formatos para información, ¿verdad?, de los estudiantes como entes que van a una fábrica y oficinas que ya no existen y que hoy día la innovación es bien poquita. Habla de que el sistema le resta interés a la cantidad de inteligencia,
¿verdad?, sino la clase de inteligencia que se debe tener. La educación debería ayudarnos más a todos a encontrar nuestra naturaleza y no limitarnos a encauzarnos más en el mismo tipo de talento. Todos somos superdotados en algo, entiende Sir Ken Robinson. Se trata de descubrir en qué somos inteligentes, cuál es nuestro elemento, ¿verdad?, cuál es esa llama que nos apasiona a todos. Y él habla de que el sistema educativo debería hacer todo lo contrario a lo que se hace actualmente, que es descubrir qué es lo que nosotros tenemos en nuestro interior que nos hace únicos y especiales. Nuestro sistema educativo fue concebido para satisfacer las necesidades de la industrialización en términos de lo que es el talento, solo para ser mano de obra disciplinada, con preparación técnica jerarquizada en distintos grados, y funcionarios para servir al Estado moderno. Funcionarios que son corporativos, que son sublimes, que lo que hacen es recibir órdenes, encargados de llenar papeleo, ¿verdad?, los formularios, sin llevar a cabo razonamientos que son complejos sobre los propios procesos de los que están formando parte. Y eso es cierto, estamos haciendo trabajo mecánico dentro de nuestras áreas de trabajo. La industrialización ya pasó, ya no existe, y estamos en otro modo de producción con otros requerimientos, otros organismos, y ya no necesitamos millones de obreros y técnicos con idénticas aptitudes, pero nuestro sistema educativo los sigue formando. Y esto es lo que está ocasionando el desempleo que tenemos hoy día en el siglo XXI. La mayoría de los ciudadanos malgastan su vida haciendo cosas que no les interesan realmente, pero que creen que deben hacer para ser productivos y aceptados. Solamente una pequeña minoría es feliz con su trabajo, y suelen ser quienes desafiaron la imposición de mediocridad que el sistema nos está imponiendo. Nunca va a dejar de decir que la educación que tenemos hoy día está matando la creatividad de nuestros estudiantes. La educación expandida sale de un grupo de profesionales y educadores conocido como SEMOS 98. Ellos publicaron hace un tiempo el libro, está accesible de manera gratuita, se llama así mismo Educación Expandida. Y por esto se entiende como un concepto que surge como la referencia a lo que nosotros aprendemos dentro y fuera de las instituciones educativas, que son nuevas formas de producción, nuevas formas de comunicación y nuevas formas de nosotros adquirir el conocimiento que se van dando fuera de los espacios instruccionales educativos, los tradicionales, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos. Según los pensadores de este paradigma, de lo que es una educación expandida, es que nosotros aprendemos en todo momento y en todo lugar. Por tanto, es necesario desarrollar lo que se conoce como una conciencia planetaria. Y ellos consideran que la educación es algo que debe ser para toda la vida, o sea, no para un momento dado, para preparar a los estudiantes para el sistema educativo y que ellos aprueben el sistema educativo y luego se muevan al mundo laboral. Cuando pensamos en la educación expandida, necesariamente se hace en presente en el concepto de lo que es global, es una mezcla de lo global con lo localizado, con lo local, el paradigma de lo que es la complejidad, y surge un interrogante fundamental: ¿para qué nosotros educamos? ¿En qué se basa el control del rol docente? Y si la educación puede suceder en cualquier momento o en cualquier lugar, y dentro y fuera de los muros de las escuelas. Otro rasgo que subraya la teoría de la educación expandida es la nueva coyuntura digital, que supone una oportunidad para recuperar la idea de reciprocidad en las maneras en que nosotros estamos distribuyendo y redistribuyendo ese conocimiento. Y no solo es eso, la educación expandida lo que hace es hacer referencia a que el alumno cree sus propios contenidos, algo que es totalmente nuevo para el rol alumno tradicional. Los alumnos están bien acostumbrados a buscar la información que los profesores les piden, a contestar preguntas, pero cuando llega el momento de que ellos tienen que utilizar la tecnología para conectar el aprendizaje que han construido a nivel sináptico, a nivel social también, ahí es que viene el problema en muchos de los jóvenes, porque no han sido y no han llevado a la práctica el proceso de construir conocimiento. La educomunicación
es el concepto que influye muchísimo, de mayor importancia para este paradigma, porque parte de una refundación a partir de la comunicación social, se funde con la ciencia y la creatividad va generando una tercera cultura en red donde se requiere una especial importancia en el pensamiento de diseño, en el concepto de laboratorio como espacio de trabajo, en el desarrollo del proceso, la disolución de los límites entre lo profesional y lo amateur, la innovación como motor del conocimiento y el procomún como herramienta de investigación e interrelación. Bien interesante este paradigma que propone CEMOS 98 con la educación expandida, así que los invito a que accedan al ebook que está gratuito en la web. Y de aquí pasamos a otro tema bien importante dentro de estos paradigmas, que es el Flip Classroom. Es bien interesante. Es un concepto que Jonathan Bergan y Aaron Sams, ambos son del Instituto de Woodland Park en Colorado, en Estados Unidos, en el año 2007 descubrieron un software en ese tiempo que ellos podían grabar las presentaciones en PowerPoint, y entonces comenzaron a publicar esa conferencia o esas lecciones de internet para que los estudiantes que habían faltado a clases las pudieran acceder de manera diferida. Y de ahí es que entonces surgió como que esta idea de hacer algo diferente, algo con unas lecciones online que fueron ampliando y se fueron propagando rápidamente. Ambos profesores comenzaron a dar las charlas a otros educadores sobre los métodos de enseñanza que ellos estaban trabajando. Así que el resto de profesores también comenzaron a utilizar los videos online y los podcasts de audio también y diferentes multimedia, ¿verdad? Donde se representa el conocimiento, para que los estudiantes lo fueran accediendo fuera del aula, reservando el tiempo de clase únicamente para trabajar en ejercicios de grupo, los proyectos, las tareas, las investigaciones y los ejercicios donde se revisan los conceptos. Este es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza del espacio de aprendizaje en el grupo al espacio del aprendizaje individual. Como resultado de ello, el espacio del grupo se está transformando ahora en un ambiente de aprendizaje bien dinámico e interactivo, en el que el educador lo que hace es guiar a los estudiantes mientras ellos van aplicando los conceptos y se aplican creativamente en la materia, lo que se conoce como el Flip Learning Network. Así que el documento que ustedes pueden conseguir en la internet, hay información y les va a mencionar 11 indicadores bien interesantes que se relacionan con los 4 pilares que van conformando la lista de comprobación, que puede resultar de mucha utilidad para ustedes los educadores. Y aquí vamos a incluir algunas de ellas. Se habla de que el ambiente de aprendizaje flexible, se establecen espacios y tiempos que permiten a los estudiantes interactuar y reflexionar sobre su aprendizaje a medida que lo necesitan. Se observa y se monitoriza continuamente a los estudiantes para hacer los cambios oportunos. Se ofrece a los estudiantes diferentes modos para aprender en un determinado contenido, ¿verdad? Para que se muestre un dominio de lo que se está aprendiendo. En términos de cultura del aprendizaje, se le da a los alumnos oportunidades para que se impliquen en actividades y participen con el profesor, y que este no sea el centro, sino que ellos formen parte del centro del proceso de aprendizaje. Se organiza y se estructuran diferentes actividades haciéndolas accesibles a todos los alumnos a través de diferenciación y a través de las redes sociales. En términos del contenido intencional, pues se le da prioridad a los conceptos utilizados a la enseñanza directa para que los alumnos puedan acceder a ellos mismos a los contenidos y a los trabajos que están haciendo cada uno de ellos. Se propone y se crea un contenido relevante, mayormente en formatos de video, para los estudiantes para que lo puedan acceder. Se trabaja en la diferenciación para hacer el contenido bien accesible y relevante a todos los estudiantes. En términos del educador profesional, se está disponible para todos los estudiantes de manera individual o en grupos que sean pequeños, ¿verdad? Dentro de un grupo bien grande que tengan los educadores. Y esto lo que hace es ofrecerles retroalimentación en tiempo real cuando sea necesario. Se realizan evaluaciones de manera formativa, continuas durante el tiempo en que las clases se está haciendo observación y se registra los datos
que informen la instrucción futura. Y se colabora y se reflexiona con otros profesores, ¿verdad? En términos de lo que es la responsabilidad de la transformación de la práctica. Es muy bueno reflexionar sobre nuestra propia práctica docente cuando estamos trabajando y desarrollando nuevos paradigmas, nuevas técnicas, nuevas formas de promover los aprendizajes. Así que los invito a que busquen información en la web sobre la clase invertida o el Flipped Classroom. Hay muchísimos videos, hay incluso guías para diferentes cursos, cómo diseñar experiencias de aprendizaje utilizando lo que es el Flipped Classroom, que puede ayudarlos muchísimo para sus clases. De aquí nos movemos a un interesante modelo, el modelo TPACK. Me encanta mucho este interesante modelo porque nos muestra tres vertientes. Es cómo converge el conocimiento que es tecnológico, el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico. Cuando esos tres conceptos se convergen entre sí, entonces se va formando el modelo TPACK. El TPACK es el resultado de la intersección bien compleja entre los tres tipos primarios de conocimiento, que es el conocimiento del contenido, se conoce como Content Knowledge, el conocimiento pedagógico, Pedagogical Knowledge, y el tecnológico, Technological Knowledge. Para un docente, la integración eficaz de tecnología en la enseñanza resultará de la combinación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía que se emplea y de la tecnología que se está utilizando, siempre teniendo en cuenta en el contexto particular en dónde es que se aplica. Y vean que entonces la mezcla de estos tres conocimientos va creando entonces lo que es el conocimiento tecnológico del contenido. Luego se está formando también con el conocimiento del contenido pedagógico, que es bien importante, el conocimiento pedagógico del conocimiento, y cuando esos tres se juntan, entonces crea lo que es el TPACK, que es el conocimiento del contenido tecnopedagógico. Es bien interesante y los invito a que lean esta interesante estrategia técnica porque envuelve diferentes elementos como lo es la experiencia, la integración estudiantil, los diferentes recursos que se utilizan, las metas y los objetivos que se utilizan para integrar estos tres elementos del conocimiento, cuáles son las actitudes que se van formando y el entrenamiento que los educadores van utilizando. Es un modelo que necesita mucha práctica, ¿verdad? Que necesita integrar esos tres conocimientos en experiencias de aprendizaje que sean bien dinámicas y bien interactivas, y que el educador no siga teniendo su rol pasivo únicamente en la destreza de tener un conocimiento del contenido. El profesor necesita tener un conocimiento pedagógico y por la influencia de la tecnología necesita ahora aplicar el conocimiento tecnológico dentro de su proceso de aprendizaje para entonces formar un modelo que sea mucho más contextual y que aplique no solamente al aula, lo estamos expandiendo hacia otros contextos donde los estudiantes también pueden aprender y que estén dispersos entre la dimensión física y la virtual. Así es que el modelo TPACK lo pueden conseguir, hay muchos videos interesantes y muchas lecturas del modelo TPACK ya también están en español, están traducidas para beneficio de toda la comunidad educativa. Algo que me gustaría también compartir como parte de los paradigmas es lo que se conoce como el aprendizaje rizomático. Este aprendizaje lo que hace es que es una metáfora biológica de lo que ocurre en un rizoma, donde el tallo de esa planta va echando raíces, lo que se conoce como brotes, ¿verdad? Y que cada uno de esos brotes pueden convertirse en una nueva planta. Los rizomas resisten la estructura organizativa y no tienen principio ni fin distinto. Eso es como un enjambre, como si ustedes ven unas raíces todas enredadas y se va creando un enjambre, ¿verdad? Donde
lo que hace es que crece y se propaga nómada, ¿verdad? De la moda, de las únicas restricciones del crecimiento siendo los que existen en un hábitat circundante, visto como un modelo para la construcción del conocimiento también. Es la analogía de lo que hace un rizoma, ¿verdad? Pues nosotros los seres humanos lo podemos hacer también. Es visto como un modelo para la construcción del conocimiento. Los procesos rizomáticos hacen alusión a la interconexión de ideas, así como la exploración sin límites a través de varios frentes desde diferentes puntos de partida. De Dave Cormier, pues, que es uno de los desarrolladores, ¿verdad? Se ha hecho más el trabajo en esto como una teoría y surge de que el aprendizaje rizomático es un medio por el cual los estudiantes van a desarrollar habilidades para resolver problemas complejos en diferentes dominios. Para el educador apoyado con este tipo de aprendizaje rizomático, pues se requiere la creación de un contexto en el que se construyen los planes de estudio y conocimiento de la materia a partir de las contribuciones de los miembros de esa comunidad de aprendizaje, que los que forman los rizomas, ¿verdad? Y que puede ser remodelada, reconstruida de manera dinámica en respuesta a las cambiantes condiciones ambientales. Por ejemplo, los disidentes políticos pueden aprender juntos acerca de los cambios políticos de su país, o los ciudadanos científicos podrían crear experimentos colectivos que alcanzan los datos recopilados a nivel local que llevan más a sus preguntas. Bien interesante, podemos buscar de información muchísima, hay de lo que es aprendizaje rizomático, algo bien orgánico, algo bien natural, así que está disponible en la web para beneficio de toda la comunidad educativa. Sigan buscando información de lo que son los rizomas y el aprendizaje rizomático, porque vamos a aprender muchísimo y hacer esta analogía de cómo nuestras raíces pueden juntarse con las raíces de otras personas y creamos, ¿verdad?, todos juntos un rizoma. Gracias por participar en este congreso. Esperamos su comentario en el foro Congreso Virtual La Escuela del Futuro. Visítenos en congresoedutic.com y comparta este video en las redes sociales. Organizado por Excelere Consultora Educativa. Saludos a todas y todos los cibereducadores que participan en el cuarto Congreso Virtual de Educación y TIC, la Escuela del Futuro. Mi nombre es Antonio Delgado, mejor conocido en las plataformas sociales como Edumorfosis. Agradezco muchísimo a la profesora Natalia Gil y a todo el equipo de trabajo de la red Excelere que coordina este interesante Congreso Virtual de la Educación y TIC. Mis saludos y abrazos para toda la comunidad latinoamericana y estadounidense, algunos compañeros que siempre se conectan con nosotros desde diferentes estados y que comparten en las diferentes redes y plataformas educativas. Así es que un abrazo para todos ustedes. Otro de los interesantes paradigmas educativos que han tenido mucha aceptación por parte de la comunidad educativa es precisamente el aprendizaje invisible. Cristóbal Cobo desarrolló este interesante concepto. El aprendizaje invisible puede ser visto como un nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo del capital humano, y teniendo en cuenta los valores de la tecnología y las transformaciones que se dan en la educación formal, informal y no formal. El aprendizaje invisible se centra en cómo aprender y no qué aprender. Se debe repensar la educación actual, según Cristóbal Cobo.
creando nuevos roles que son bien necesarios, tanto para los docentes como para los estudiantes. Es necesario crear habilidades de pensamiento crítico, evaluar oportunidades del entorno, la creación de nuevos conocimientos y el liderazgo que es proactivo. Hay que empezar a saltar los límites de la educación formal, pensar en compartir y colaborar pensando, ¿verdad?, un aprendizaje que debe ser un proceso bien continuo, que no tiene final. Y eso es lo que hay que fomentar en los estudiantes, precisamente. Y pensar en una institución 2.0 conlleva actualizaciones permanentes, incentivos, nuevas estrategias de transferencia y adquisición del conocimiento, innovadoras formas de evaluar, aprender haciendo y aprender enseñando. Comprender que se puede aprender mucho afuera de las aulas de la clase. Y eso es totalmente cierto. El sistema educativo hoy día es muy caro. Está saliendo costoso a la sociedad. Por lo tanto, tenemos que ir fomentando un aprendizaje invisible para que nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo fuera del aula de la clase. La educación no puede pensarse como una etapa de la vida que se da únicamente en la escuela y en el aula como únicos centros y exclusivos del aprendizaje. Para eso hay que brindar las competencias necesarias para que pueda aprenderse siempre. Y eso es lo que Cristóbal Cobo desea traer, ¿verdad?, como parte de este nuevo paradigma, porque el aprendizaje no está determinado a una edad como tal. El aprendizaje es un proceso que es de creación, de innovación y de colaboración, que genera conocimientos en diferentes contextos, inventivo, es intuitivo, siempre se producen y se generan ideas, se crea sentido socialmente construido, ¿verdad? Y se comparte la información. La persona se convierte no en un aprendiz aislado, sino en un creador de redes, capaz de resolver muchos problemas, posee muchos alfabetismos. Cristóbal Cobo habla de varios alfabetismos que son informáticos, telemáticos y tecnológicos, bien interesantes. Busquen en sus ponencias donde habla de los diferentes tipos de alfabetismo hoy día, que son bien importantes, porque esos alfabetismos nos van a ayudar a resolver los problemas desconocidos del siglo XXI, los problemas de gran incertidumbre, ¿verdad? Y a la misma vez que vamos aprendiendo, estamos aprendiendo también a compartir. No hay límites geográficos en el proceso de aprendizaje, no hay tampoco límites de edad. No importa en qué edad, todos podemos aprender conjuntamente, ¿verdad? Y esto se logra liberando el acceso al conocimiento, a la libre distribución del conocimiento. Y hay que ir abriendo también los contextos y creando nuevos espacios de adaptabilidad de la información. Buscar la manera de desaprender rápidamente lo que no nos sirve para aprender lo nuevo, lo que necesitamos ahora. Creando nuevas redes de conocimiento que son más horizontales que verticales, donde el aprendizaje es continuo y para toda la vida, y que nunca vamos a dejar de experimentar. Siempre vamos a utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación sin temerle al fracaso. Yo creo que esta teoría es muy buena y nos abre muchos espacios para que nosotros podamos crear cosas nuevas en el sistema educativo y verdaderamente transformarlo. Y hablando de transformación, me interesa mucho este tema porque el EduPunk que nos trae Jim Rohn de Estados Unidos es bien interesante. Es una filosofía que se conoce como do it yourself. Hazlo tú mismo. No dependas de nadie, no dependas del sistema, no dependas del Ministerio de Educación para transformar la educación. Hazlo tú mismo en tu aula, hazlo tú mismo con tus estudiantes. Creen actividades nuevas. El EduPunk es un término que se creó por primera vez en 2008. Fue Jim Rohn quien lo trajo. El EduPunk surge como una objeción a los esfuerzos gubernamentales y a los intereses corporativos de empaquetar las tecnologías emergentes en productos estandarizados con comportamientos predefinidos. Lo que pretende es convertir a los estudiantes en compañeros y pares en el proceso de crear, de diseñar, solucionar, elaborar y construir y compartir. Eso es la esencia de este paradigma educativo y es una propuesta bien interesante, es liberadora, porque tiene marcos educativos en los que tienen lugar estas experiencias centradas en la autogestión y en la autorrealización. Vean esas fotos, qué interesantes cómo la autogestión y la necesidad de unas personas nos lleva a hacer y crear cosas nuevas e interesantes. Y con lo que ya nosotros sabemos, tenemos un conocimiento previo y eso nos ayuda entonces a aprender a crear las cosas nosotros mismos.
Y los mejores ejemplos del do it yourself se encuentran en la educación no formal o en instituciones sociales y pedagógicamente alternativas, y eso es totalmente cierto. Y tienen un manifiesto bien interesante que me gustaría compartir con ustedes, el manifiesto de DuPont que nos trae Jim Rohn. Dice: ser hipertextual, multilineal, heterogéneo y heterodoxo. EduPunk no es lo que pasa en el aula, es el mundo en el aula. Sea como un caminante, haga camino al andar. Sé meditador y no medidor del conocimiento. Rómpase la cabeza para crear roles nuevos. Cuando los crees, rómpeles la cabeza también a los estudiantes. Los roles deben ser emergentes, polivalentes e invisibles. Asume el cambio. Esto es solo una cuestión de actitud. Siéntete parte del trabajo colectivo. No seas como una televisión que repite las cosas, que interpela realmente a los que los rodean. No seas unidireccional, sé multidireccional. Expande tu mensaje. Haga estallar los cuatro paredes que los rodean. Mezcla, cópiate, aprópiate, curiosea, juega, transfórmate y haz cosas nuevas. ¿Verdad? Al caramba con la oposición real y virtual. Siempre vas a haber oposición. Haz el trabajo, cúmplelo, cumple tus metas y tus sueños para que no termines cumpliéndole los sueños a los demás. Sé un actor en tu entorno, investiga a través de la acción. Si no hacemos, no podemos seguir siendo reactivos. Tenemos que ser proactivos. Vamos a crear cosas aunque fallemos, no importa. Aprendamos a hacer las cosas nosotros mismos, pero también y esencialmente, hágalo con nosotros. Vamos a hacerlos todos juntos. Y sé EduPunk. Destruye estas reglas, crea las tuyas, cámbialas y luego construyes unas nuevas. Ese es el movimiento EduPunk, bien interesante, me encanta muchísimo lo que nos trae Jim Rohn, bien radical, pero me encanta porque mueve a la persona a la autogestión, a hacer uno mismo las cosas, no esperar a que alguien nos cargue para resolver nuestros problemas. El nomad del conocimiento es un término que lo trajo John Moravec y en conjunción, ¿verdad? Conjuntamente con Cristóbal Cobo, cuando se creó lo del aprendizaje invisible, un concepto creado por Moravec y que está influenciado grandemente por lo de Cristóbal Cobo, como les dije, ¿verdad? Donde él dice que el término nomad se refiere a un trabajador del conocimiento y la innovación. Es fácilmente adaptable y que es capaz de trabajar con cualquier tipo de persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta gran flexibilidad del nómada del conocimiento le permite adaptarse al entorno y aprovecharse de este para nutrir su conocimiento y la creatividad. La relación de un nómada con cualquier otra persona le enriquece porque generan muchos conocimientos que son nuevos, que son divergentes, ¿verdad? En términos de punto de vista, lo que hace que cada nómada del conocimiento sea único a la hora de interpretar la información. Él dice que todos tenemos algo de nómadas de conocimiento, ya que la información que fluye horizontalmente en las redes y en todas las direcciones, nosotros las vamos a ir recogiendo, las vamos a ir filtrando, las vamos interpretando, las vamos depurando a nuestra manera. Se destilan en nuestra única manera de pensar nuestro entorno, pero a la misma vez la vamos compartiendo. Y después es que la vamos a devolver impregnada de nuestra perspectiva para que otros hagan lo mismo. Esta perspectiva, ¿verdad? Este paradigma educativo de lo que es un nómada de conocimiento no está limitado a una edad como tal. Promueve la creación, la innovación y la colaboración a través de procesos de motivación entre las personas. Utiliza la información y genera conocimiento en diferentes contextos. Nosotros vamos creando estudiantes que son altamente inventivos, intuitivos y capaces de producir ideas, capaces de crear sentido socialmente construido. No solo busca acceder a la información, sino que procura utilizarla de manera abierta y libremente. El estudiante se convierte en un creador de redes, siempre conectando con personas, con ideas y organizaciones. El educador también se vuelve una persona bien colaborativa que se sale de ese entorno encerrado que es el aula y mucho más encerrado que su propia oficina y crea nuevas capacidades para utilizar las herramientas donde se resuelven diferentes problemas. Bien importante la alfabetización digital y todos los tipos de alfabetizaciones que nos pueden ayudar a nosotros a comprender cómo y por qué funcionan las tecnologías digitales. Una competencia para resolver problemas desconocidos
en contextos diferentes, se aprende a compartir sin límites geográficos, temporales o físicos, es adaptable a diferentes contextos y entornos, es consciente del valor de liberar el acceso a la información, se está atento a los contextos y a la adaptabilidad de la información. Uno es capaz de desaprender rápidamente, sumando nuevas ideas y reaprendiendo, adaptándose a las nuevas ideas que van llegando. Es competente para crear nuevas redes de conocimiento horizontales que las comparte con otras personas que están distribuidas en diferentes puntos de las redes, en diferentes localidades. El aprendizaje es de manera permanente para toda la vida, lo que se conoce como el aprendizaje formal e informal, que se fusionan, convergen mutuamente, ¿verdad?, en el desarrollo de lo que es un aprendizaje permanente, y que la experiencia es constantemente colaborativa a través de las tecnologías de información y comunicación. Y volvemos a lo mismo, este paradigma se parece a otros, donde dice que para ser un nómada de conocimiento no hay que temerle al fracaso. Si no nos movemos, independientemente fracasemos o tengamos éxito, si no nos movemos es peor que haber fracasado, porque no lo intentamos, no logramos hacer nada. Y ahí vemos en este gráfico el perfil del nómada, ¿verdad?, que es una persona que crea acciones y resultados, es un early adopter, ¿verdad?, se adapta a lo nuevo, a los cambios constantes que están en evolución, es una persona autodidacta, es una persona que puede y le mete mano a los problemas que le llegan de momento, ¿verdad? Es consciente del valor de liberar el acceso a la información, no es una persona que lo guarda, que lo tiene encerrado y no lo comparte, no tiene una edad determinada, es creativo, innovador, no le tiene miedo al fracaso, y ahí están todos los puntos de lo que viene siendo un nómada del conocimiento como parte del sistema educativo. Y es importante que nosotros desarrollemos en nuestras escuelas nómadas que sepan trabajar con otras personas en diferentes contextos, con diferentes niveles culturales, con diferentes niveles socioculturales. Es bien interesante este tipo de paradigma porque nos va a preparar para la diversidad del siglo XXI. Roger Chang es un especialista en ciencias del aprendizaje, es investigador en inteligencia artificial y centra su trabajo en aplicar los avances de ciencia cognitiva en los procesos de aprendizaje. Él es un consultor internacional de empresas, colegios y universidades que han incorporado el enfoque pedagógico de aprender haciendo, lo que nosotros conocemos como Learning by Doing. Es bien interesante y esta propuesta radical que nos trae Roger Chang. Se hace la interrogante: ¿es posible aprender algo si nunca quisiste aprenderlo? Y realmente nunca lo practicarías en la vida real. El sistema educativo actual se basa en muchas y malas premisas. Una de ellas es que memorizar es el logro, ¿verdad? Es un logro útil para el sistema educativo, pero verdaderamente no lo es. La verdadera razón por la que se enseña a aprender cosas de memoria es porque el concepto de escuela se inventó en la época de la Revolución Industrial, y en aquellos tiempos por lo único que se preocupaban era por entrenar a los trabajadores para las industrias manufactureras. Personas que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día y por mucho tiempo, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico pues estamos cerca de 30 años en esos trabajos que son rutinarios, que al final lo que hace es que se entumecía el cerebro, por lo que decidieron prepararlo para aquello que desde la escuela, ¿verdad?, era precisamente hacerlo, entrar en tareas y en trabajos rutinarios, y de ahí que aprender sea tan y tan aburrido para muchos estudiantes. Así que muchos educadores empezaron a enseñar cosas poco divertidas que los niños repetían y repetían, y así se aseguraban de conseguir buenos obreros. Y esa era la idea del sistema educativo cuando se manufacturó acá en América por lo que se conoce como el Fordismo, ¿verdad?, siguiendo la estructura, desde lo que es la estructura del aula hasta la estructura del estudiante en el proceso de su formativo. Para Chang existe una brecha insalvable entre el aprendizaje que ofrecen los centros educativos y el que ocurre en los contextos laborales reales. El aprendizaje para toda la vida no es tanto la continua adquisición del conocimiento, sino la mejora de nuestra habilidad para realizar esos procesos por medio de la adquisición y el análisis de las experiencias aportadas. Es lo que dice Roger Chang. Él dice que es difícil pedir a los alumnos que se esfuercen en hacer algo en lo que realmente no tiene ningún sentido. La incorporación de las TIC
es una de las dimensiones importantes en la transformación de las aulas, pero no es la única. Y la idea es conseguir que las aulas sean espacios más auténticos de aprendizaje, más relacionados con los problemas de la vida real y del entorno en el que funcionan los estudiantes. Que sean espacios donde se pueda trabajar más de forma colaborativa, donde se pueda aprovechar todas las fuentes de ayuda mutua entre los estudiantes. Y en ese contexto también es que las aulas se pueden conectar más con los mundos habituales de la vida de los estudiantes, y en ese sentido la tecnología forma parte de ese paquete general que necesita el sistema educativo para transformarse. De aquí nos movemos también al paradigma de lo que es la educación personalizada. Este concepto se refiere a la instrucción que estimula las necesidades del aprendizaje, adaptada a las preferencias de aprendizaje y adaptadas a los intereses específicos de los diferentes alumnos. Se logra creando nuevos espacios totalmente personalizados, objetos, contenidos dinámicos, así como el método y el ritmo que propicia el aprendizaje personalizado. El aprendizaje personalizado también significa que los estudiantes impulsan su aprendizaje y el profesor es un acompañante, es un coach, es un codiseñador de su aprendizaje, es un facilitador para quien se asegura de que los estudiantes estén cumpliendo con sus objetivos de aprendizaje. La educación personalizada es una actividad educativa centrada en la persona, en el individuo, y el objetivo fundamental es perfeccionar las facultades del estudiante de tal manera de que se pueda potenciar al máximo las aptitudes, además de adquirir conocimientos conocimientos que sean amplios y sólidos. La educación personalizada no significa instrucción personalizada, sino la personalización de los medios de aprendizaje. Los estudiantes saben cómo aprenden para que estén preparados para el presente y su futuro como ciudadanos del mundo, y los estudiantes son compañeros de los alumnos y compañeros de los diseñadores del currículo y del ambiente del aprendizaje. El estudiante también posee y maneja su propio ritmo. Es un paradigma bien interesante porque cada estudiante es único y aunque aprende de diferentes maneras, se trabaja la instrucción de una manera diferenciada para que el profesor pueda adaptarse al plan de estudios existente donde se satisfagan las diferentes necesidades de cada estudiante en el salón de clases. Y el profesor se va convirtiendo entonces en una persona más trabajadora en el aula, no en la persona que va dictando lo que se va haciendo en la sala de clases. En un ambiente de aprendizaje personalizado, el profesor no tiene por qué ser el único experto. Aquí la ventaja de la tecnología es que los estudiantes pueden utilizar todos los contenidos expertos con su profesor y que pueden llegar a ser expertos en áreas específicas de contenido, en áreas tecnológicas e incluso crear. Esa es la idea. En vez de consumir los libros de texto, ¿por qué los estudiantes conjuntamente con su educador no pueden crear un nuevo libro de texto compartiendo las ideas de otros autores, de otros libros de texto y de otros medios de información para que juntos se pueda trabajar en el diseño de un ebook o puede ser una presentación colaborativa, un proyecto colaborativo que atraiga a muchas personas? En fin, los estudiantes diseñan actividades de aprendizaje basado en la reflexión y conversaciones con los profesores y otros interesados, y un uso ingenioso de un conocimiento cada vez mayor en recursos y estrategias de aprendizaje personales. Son procesos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida. Eso es lo que promueve la educación personalizada y el resultado final es, idealmente, un alumno capaz de leer, escribir, expresarse oralmente y diseñar sus propios mapas mentales en los que se visibiliza toda una gama de conexiones mentales del mundo en el que vive. Es bien interesante este paradigma. Y de aquí brincamos a un proyecto bien interesante que está trabajando el doctor Pere Márquez en España. No todo es anglosajón, no todo es de Estados Unidos. En España, en Latinoamérica se van trabajando muchos modelos, muchas técnicas y se trabaja con muchos paradigmas. Así que el currículum bimodal lo trae Pere Márquez y él establece lo siguiente. Él entiende que si nosotros vivimos en una era donde está el internet, donde hay equipos, donde existen muchas redes, donde la gente
trabaja en redes sociales, se comunica a través de diferentes recursos, en diferentes formatos de representación del conocimiento. Y hay una nueva cultura que se distancia claramente de esa cultura contemporánea de los siglos XIX y XX. Así que la función transmisora de la cultura tradicional, él entiende que requiere de una nueva visión o una revisión profunda del currículum donde se desarrollan los centros docentes. Hoy día, si tenemos esa cultura, ¿verdad?, con nuevos instrumentos de trabajo, nuevas formas de comunicación, pues no podemos seguir formando y evaluando a los estudiantes con las mismas metas, los mismos instrumentos y los mismos procedimientos del pasado. Esto tiene que cambiar porque ya el estudiante de hoy día no lee, no escribe, no se comunica de la misma manera que lo hacíamos en nuestra generación. Por lo tanto, el cambio del escenario cultural que supone la era del Internet nos está obligando a evolucionar para adaptarnos y nos vamos transformando entonces en e-persons, o sea, personas a través de los medios que siempre estamos contactadas al Internet. Y de esta manera casi siempre es que tenemos que hacer un trabajo buscando información en la Internet y casi siempre la vamos a encontrar, además de que el funcionamiento de la Internet cada vez más estable y más rápido. Y vean que el currículo en este gráfico, como el currículum bimodal establece dos cosas bien importantes. Es la parte de la memorización, de buscar la información, utilizar el vocabulario básico, luego aprendernos los conceptos, ¿verdad? Los conceptos declarativos, los hechos, las fechas, todo lo que se hace comúnmente en el sistema educativo, ¿verdad? Aprender a comprender, aprender a usar y a explicar, y esas destrezas se van haciendo en la escuela. O sea, la escuela tiene su fin, pero que entonces, además de hacer esto y de tomar exámenes y aprobar, él establece que el currículum bimodal debe tener experiencias donde se sepa hacer, donde los estudiantes puedan aprender a consultar sus apuntes, sus libros, buscar información en la Internet, pero buscar también las actividades que son prácticas o actividades que son competenciales, donde de manera individual o colaborativa se puede investigar, se puede aplicar, valorar, crear proyectos, trabajar en problemas complejos, donde las personas y los estudiantes puedan llevar múltiples roles, no solamente uno. ¿Bien? Y entonces se va elaborando ¿qué? Se van elaborando unos apuntes, se va trabajando la elaboración de algunas presentaciones, de videos, de recursos en diferentes formas de representación del conocimiento. Y eso es el currículum bimodal que nos trae nuestro amigo Pere Márquez, que es un currículo de hacer muchas actividades con evaluación continua, utilizando diferentes instrumentos de evaluación, ¿verdad? Que sirven como exámenes tipo control. Es un paradigma bien interesante porque mezcla un poquito lo que es lo tradicional con las nuevas prácticas que se hacen hoy día en la Internet, que son prácticas basadas en la aplicación, que son actividades que suponen la realización de una tarea, resolver problemas, analizar frases o procesos, y que conllevan un nivel de pensamiento de orden superior. Así que es bien interesante la propuesta que nos trae nuestro amigo Pere Márquez con el currículum bimodal. Y es bien interesante, este paradigma me encanta muchísimo, tiene que ver con el trabajo de Harold Harsh. En su blog, lo invito a que lo lean porque él establece que learning is work y work is learning. Él dice que las empresas tienen que adaptarse a la vida en beta, perpetuo. No es solo un camino rápido, es también un camino continuo que requiere prácticas que evolucionan a medida que se van desarrollando, y aquí cómo todo se va relacionando. Él establece unos puntos bien interesantes. Dice que nuestro mundo es cada vez más complejo, ya que todo se conecta, los problemas son complejos y requieren un conocimiento mucho más implícito. El conocimiento implícito solo puede ser compartido a través de conversaciones, a través del diálogo, debates, ¿verdad? Y encuentros dialógicos donde las personas comparten las ideas, y también a través de las observaciones. Eso es bien importante. El trabajo colaborativo y distribuido es la norma. El intercambio de conocimientos y la narración de la obra hacen que el conocimiento implícito sea mucho más visible y más comprensible. El trabajo transparente procesa a fomentar la innovación, y el aprendizaje es parte del trabajo. Él dice que learning is work y work is learning. Él hace, ¿verdad?, esta mezcla de lo que es el trabajo, lo que son los negocios, que significa cuidar
el proceso de aprendizaje. Si el aprendizaje está en todas las partes, debe definitivamente estar donde está el trabajo, y es la parte de conseguir que las cosas se hagan. Cuando el aprendizaje es el trabajo, tenemos que observar cómo la gente está aprendiendo a hacer su trabajo. Ya, definitivo. Y debemos encontrar estos caminos neutrales y reforzarlos. Hay otras acciones pragmáticas que hay que tomar en consideración. Así es que cualquier tipo de aprender o de aprendizaje que se realice en una tarea actual, así que es importante mostrar y hablar cómo funcionan las cosas, cómo se ponen en práctica, porque la curva del olvido está empinada cuando no hay práctica. Y que sea un trabajo que todos lo podamos compartir, las cosas que se están aprendiendo, y eso es porque alguien ha tomado el tiempo para publicarlas. No todo el mundo, la organización debería hacer esto si se trata de un contexto corto, como una foto, un mensaje o un artículo, una presentación con notas o un video, y hacer este espacio para hablar las cosas y captar lo que se transmite es bien importante. Se recomienda realizar estas conversaciones al aire libre, donde se puede compartir, donde se puede proporcionar el tiempo y el espacio para la reflexión y la lectura, y hay más conocimiento fuera que de cualquier organización en la que nosotros trabajamos dentro. Es un paradigma bien interesante que nos trae Harold Harsh, donde él establece que es decir, que se aprende más cuando se trabaja y se trabaja mejor cuando se aprende. Si vemos este interesante gráfico que nos comparte Harold Harsh, vamos viendo que cómo los trabajos en la era industrializada se dedicaban más hacia la parte rutinaria y la parte de productividad. El buen trabajo que yo hacía como empleado en una industria estaba basado en el aumento del nivel de productividad, y también estaba basado en el mejoramiento del conocimiento técnico que yo incorporaba en las funciones laborales. Pero poco a poco eso ha ido cambiando. Entonces ahora nos estamos moviendo un poquito más en términos de calidad, en cómo yo puedo utilizar ese conocimiento para crear y construir cosas nuevas y para tener un pensamiento de innovación, donde antes la función de aprendizaje formal, ahora la vamos viendo un aprendizaje un poco más informal, donde lo explícito en términos del conocimiento ahora se convierte más implícito, y donde el valor antes estaba enfocado en lo tangible, ahora está en lo intangible. Entonces vamos viendo que las funciones laborales de obediencia, de diligencia e inteligencia son transformadas por un talento que me permite tener más iniciativa, ser más creativo y agregarle mucha más pasión a lo que estoy haciendo. Y en eso es que se enfoca este paradigma de Work is Learning y Learning is Work. Y de aquí nos vamos a mover hacia el paradigma de aprendizaje abierto, ubicuo e inclusivo, que ustedes lo conocen muchísimo, nuestro gran amigo de España, Juan Domingo Farnós, y cómo no mencionarlo en esta conferencia. Juan Domingo Farnós, que en algún momento ya habrá hablado cuando se pase esta conferencia, establece unos puntos bien interesantes como parte de su Learning y Learning inclusivo. Le establece que esto es una nueva forma de aprendizaje que se compone de 5 principios que son bien básicos. El trabajo es el aprendizaje y el aprendizaje es estar trabajando, donde la manera de proporcionar o las maneras de proporcionar de estar conectado en un entorno social abierto y colaborativo de aprendizaje. El liderazgo significa compartir en todo momento, es estar compartiendo, es estar innovando y es estar haciendo disrupción. Ya hoy día el liderazgo no consiste en delegar, en firmar documentos, en autorizaciones. En delegar es otra cosa. Liderar es otra cosa. No consiste en delegar, no consiste en autorizar, no consiste en estar encima de las personas. Yo creo que es más para influir a las personas, promover cambios, promover transformaciones. La innovación es parte del trabajo diario de todos. Crear una nueva cultura de aprendizaje para toda la vida, autoimpulsando, ¿verdad? Autoimpulsada, en el que cada usuario o aprendiz es dueño de su carrera y desarrollo personal. El aprendizaje ubicuo es un nuevo paradigma educativo posible. Digamos que es lo que se viene, lo que está por venir, en parte de las potencialidades de los medios digitales y en parte por la redistribución
económico, político, educativa y social de nuestra gente, de nuestra ciudadanía, con la que se ha estado estableciendo esta nueva sociedad. La potencialidad significa que podemos hacer las cosas fácilmente ahora y están más inclinados en hacer estas cosas de lo que antes eran, simplemente porque son más fáciles. La tecnología se convierte en una invitación a hacer las cosas mejores, a menudo de tal manera que algunas personas han estado diciendo durante mucho tiempo que eso era lo que se debía hacer. Así que los ordenadores nos hacen la vida más fácil y más práctica, ¿verdad?, de lo que antes se venía realizando en las instituciones educativas. Y esto, pues, por falta de un sentido práctico e idealista. O sea, ahora estamos hablando de un cambio social bien visible que nos trae nuestro amigo Juan Domingo Falnós en todas sus publicaciones. Los invito a que accedan a su blog y estén al tanto de todo lo que él establece con el e-learning disruptivo y la educación disruptiva, ¿verdad? Así que lo que estamos presenciando es un conjunto de cambios sociales y culturales, así como cambios tecnológicos que los vemos todos los días, y en gran parte eso está basado en actividades de aprendizaje fuera de las escuelas y universidades, como en el café, en el hogar, en las redes sociales, los centros o establecimientos públicos, en ambientes de juego, los medios de comunicación y la cultura popular y los lugares de trabajo donde se está viendo este aprendizaje disruptivo. Y esto está dando un reflejo, un nuevo conjunto de expectativas de cambio por parte de los jóvenes acerca de lo que son sus experiencias de aprendizaje dentro del aula. Y esto debe ser similar a lo que realmente hacen y viven fuera de ellas. Por eso se mezcla mucho el concepto de learning is working y work is learning, ¿verdad? Que establece Harold Harsh, pero Juan Domingo lo tiene de una manera bien individual, en un modo bien interesante, porque habla también de la estructuración de los PLED, de la PLN, de las redes, de las simulaciones, del ensayo y el error, de jugar, de compartir, de crear, de diseñar. Y si se fijan, pues todos estos postulados bien interesantes que nos trae Juan Domingo Falnós vienen y se conectan con lo que es el conectivismo, se conectan con el aprendizaje 2.0, se conectan con Learning is Work, con todos los paradigmas que hemos tocado aquí. Si se fijan, se conectan unos con otros. Este modelo es bien interesante, es el modelo 70-20-10. Y este modelo lo que establece es lo siguiente. Hace también referencia a lo mismo, hace la mezcla, converge lo que es trabajo y lo que es aprendizaje. Por lo tanto, el entorno ahora debe enfocarse muchísimo en el 70%, porque el 70% es donde nosotros aprendemos de manera informal. El 20% es ese momento en el que nosotros interaccionamos con la experiencia de trabajo. Y vamos entonces creando nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de solucionar problemas complejos, nuevas formas de atender los diferentes eventos, las diferentes variables. ¿Para qué? Para ir aprendiendo. Y ese 10% que aparece ahí es la parte de aprendizaje formal. Es el momento en que nos sentamos a hablar, a reflexionar, a discutir de manera presencial o incluso hasta de manera virtual. Pero es la parte más, lo que nosotros conocemos como la parte del aprendizaje formal, ¿no? Que es donde nos movemos a un centro para aprender las cosas. Pero esto no significa que se lleve de lleno la parte de aprender de manera tradicional, sino que hagamos esta incorporación de recursos tecnológicos y que utilicemos incluso el aula como un centro para establecer debates, discusiones, exhibiciones, investigaciones, hacer debates, foros, presentaciones, no meramente hacer una clase magistral tradicional para luego tomar un examen estandarizado y entonces que la gente apruebe. Esto es un proceso que es bien dinámico, es un proceso que es bien social y que mueve a las personas a aprender trabajando y a trabajar a la misma vez que aprenden. Es bien interesante, busquen ese interesante modelo, está en la internet. Y para ir terminando, me gustaría compartir con ustedes el modelo que he estado desarrollando. Llevo ya unos meses trabajando con el modelo DRAP. Inicialmente lo he estado trabajando con un modelo de diseño instruccional, pero
poco a poco me he dado cuenta de que no podemos hacer un modelo de diseño instruccional lineal. Tenemos que ir trabajando sobre un nuevo modelo no de diseño instruccional, sino de diseño de aprendizajes. Y esta propuesta de DRAP, que está enfocada en diseña tus recursos de aprendizaje personalizados. Es un modelo tanto para educadores como para estudiantes, y lo que queremos hacer, en vez de hacer un modelo de diseño instruccional lineal, queremos hacer entonces un paradigma educativo que se compone de 7, por lo menos hasta este momento, estamos trabajando con 7 prácticas tecnosociales, que son prácticas que vamos sacando de los viejos modelos de diseño instruccional y los podemos ir trabajando ahora como una práctica que es importante en el proceso de aprendizaje. Los invito a que lean esta interesante propuesta que estoy trayendo, y eventualmente sí voy a estar publicando las actualizaciones de este modelo, porque antes se diseñó como un modelo de diseño instruccional, pero con todo lo que tiene que ver con la tecnología y los cambios que están habiendo en el contexto educativo, lo vamos a ir moviendo, lo vamos a ir depurando, porque queremos hacerlo más como un paradigma donde el educador aprenda a diseñar sus propios recursos de aprendizaje. Este es el momento de que el diseñador cree sus recursos y que utilice sus libros de texto, sus referencias, todo lo que comúnmente ya ha utilizado. La idea de esto es que el educador sea un ente que aprenda a autogestionar el conocimiento, que cree sus propios recursos, que no esté dependiendo de lo que el sistema de educación ni que los ministerios de educación le estén dando. Entendemos que el educador del siglo XXI debe aprender a trabajar con todo este caudal de conocimiento que viene de la internet, además de los medios tradicionales o analógicos, y que el educador sea capaz de utilizar todo ese conocimiento para personalizarlo y utilizar las diferentes tecnologías que nos ayudan a visibilizar ese conocimiento, y que el proceso de aprendizaje no recaiga en utilizar la tecnología para enseñar. La tecnología no funciona para la educación tradicional. La tecnología se utiliza para que los estudiantes se conecten con el conocimiento y que ellos aprendan a diseñar sus propios recursos de aprendizaje, a grabar sus presentaciones en video, sus podcasts de audio, sus presentaciones en formato flash, y que ellos mismos creen esos recursos de aprendizaje para luego compartirlos no solamente con la clase, sino con las diferentes comunidades de aprendizaje, porque esto va a reforzar el conocimiento, los recursos que los estudiantes y profesores generen utilizando este paradigma educativo. Hace que la educación que es local se convierta en una educación mucho más globalizada. Así que los invito a que lean este modelo DRAP, sometan sus recomendaciones, porque me encantaría que este modelo sea algo en conjunto, que no sea un modelo, que no sea un producto de edumorfosis como tal, sino que sea un producto de la sociedad, porque la sociedad es la que tiene que cambiar y transformar el sistema educativo, porque ya los líderes no van a hacer lo que nosotros necesitamos hacer en el contexto educativo. Gracias por compartir conmigo. Esto iba a ser una presentación de 15 minutos, pero resultó ser de mucho contenido, rica en muchos contenidos, porque realmente miren todos los paradigmas educativos que hay, y 15 minutos es bien difícil uno hablar y profundizar sobre cada uno de ellos. Así es que le agradezco muchísimo que saquen de su tiempo para ver toda esta charla, que iba a ser originalmente pequeñita. Ha tomado mucho tiempo, pero realmente lo hago con mucho cariño para la comunidad educativa, porque mi interés es que ustedes vayan conociendo todos los paradigmas. Estos no son los únicos, todavía hay muchos paradigmas más que tenemos que ir buscando y que van surgiendo de manera evolutiva, pero nuevos educadores, nuevos teóricos van creando nuevas formas de aprender, nuevas formas de llevar la educación, y a medida que los recursos tecnológicos unos se van obsoletizando y se van generando unos nuevos, los nuevos paradigmas van a seguir evolucionando y van a seguir surgiendo nuevas formas de trabajar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación del siglo XXI se mueve un poquito más al aprendizaje, no tanto la educación, no tanto la instrucción. Las personas van a aprender por sí mismas. Y aquí el rol de la educación del siglo XXI debe consistir más
en enseñar a los estudiantes a aprender por sí mismos y en aprender a desaprender las cosas que ya no necesitamos para reaprender las cosas que vienen, lo que se necesita para vivir en la incertidumbre del siglo XXI. Esto ha sido todo. Gracias por su atención. Ahí tienen algunos de mis enlaces para que ustedes puedan seguirme y seguimos compartiendo conjuntamente a través de todas las redes de información. Pueden buscarme en Google, Edumorfosis, y pueden acceder a muchas cosas más que tengo en la web de manera gratuita para todos ustedes, compartiendo información, revistas electrónicas, presentaciones, videos, transmisiones de podcast con mucho cariño, porque ese es el mensaje que queremos llevar, tanto Juan Domingo como Sergio Bocio, Natalia Gil y muchos educadores. Ese es el mensaje que queremos llevar, de que la educación, de que nuestra sociedad es la que tiene que hacerse cargo de la educación, no solamente la escolar, sino la universitaria, y que somos nosotros los que tenemos en nuestro poder las herramientas para hacer la verdadera transformación educativa, donde la sociedad aprende a hacer las cosas y a la misma vez que trabaja, aprende. Muchas gracias por su atención y espero que toda esta experiencia del Congreso les sirva de mucho provecho a todas y todos. Gracias nuevamente por la invitación y será hasta la próxima ocasión. Chao. Gracias por participar en este Congreso. Esperamos su comentario en el foro Congreso Virtual La Escuela del Futuro. Visítenos en congresoedutic.com y comparta este video en las redes sociales. Organizado por Excelere Consultora Educativa.